Hola, bienvenidos nuevamente. Nos vamos a ver hoy por este medio, pero dentro de 8 días vamos a tener un servicio semipresencial. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Queremos invitarlos a que ustedes se inscriban en el link correspondiente. Y bueno, también hay que entender que solamente son 50 personas. Y bueno, esto va a ser todo un proceso de cómo poder retornar nuevamente a estos encuentros en físico. Entonces, hoy vamos a empezar la historia de un libro espectacular. Nosotros veníamos estudiando el libro de la carta de Efesios y fue un libro que personalmente me edificó muchísimo y en estos momentos principalmente. ¿Por qué? Era un libro donde nos estaba diciendo, nos estaba instruyendo Pablo a la iglesia de Éfeso de cómo era la iglesia. Bueno, para mí fue súper importante entender quién era yo como iglesia y en especial en medio de esta situación tan atípica. Pero al finalizar el capítulo 6 de Efesios estábamos hablando sobre la armadura de Dios y la armadura de Dios nos está haciendo referencia a que tenemos una guerra espiritual. Entonces, ¿qué mejor que hablar de guerras espirituales es poder trasladarnos hacia el Antiguo Testamento? ¿Y por qué al Antiguo Testamento? Porque ahí hay un libro que se llama el libro de Esdras. Es un libro que nos puede ayudar, nos puede dar el direccionamiento de nuestra vida espiritual. El libro de Esdras habla acerca de ese remanente que vuelve del cautiverio para Jerusalén y lo primero que ellos hacen es reconstruir el templo, su vida espiritual. Entonces vamos a empezar a buscar en este libro estas señales, estas muestras que nos pueden dar una luz a la palabra de Dios de cómo es tener nuestra vida espiritual en medio de situaciones bastante complejas. Entonces, bienvenidos, vamos a entrar a este nuevo libro. Dispón tu corazón, tu mente y queremos que realmente el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones. Sí, y este libro estaba en otra época unido al libro de Nehemías, pero después fue separado y quedó aparte este libro de Esdras. Y vamos al primer capítulo, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Aquí viene algo sobrenatural, algo que uno dice, wow, Dios se mueve como Él quiere y es su voluntad la que siempre se cumple. Y este hombre Ciro era el rey de los persas y no era creyente. Él está en la final del tiempo del cautiverio de Babilonia y él es el hombre encargado, no siendo creyente, de llevar a su reino para conquistar a Babilonia y liberar al pueblo judío. Entonces es algo increíble porque él conquista esta ciudad de Babilonia, encuentra a los judíos allí, encuentra sus escritos y sobrenaturalmente encuentra allí el libro de Jeremías y el libro de Isaías. Y el libro de Jeremías en el capítulo 25 y el libro de Isaías capítulo 45, él encuentra su nombre. Algo sobrenatural porque era pues un milagro que estaba sucediendo. Esos libros se habían escrito casi 200 años antes de este evento y él encuentra allí su nombre escrito y diciendo que él iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel. Entonces, desde ese momento, pues la historia para él mismo cambió al ver ese evento sobrenatural, y él permite entonces y anima al pueblo judío a que regresen a la tierra de Israel, a Jerusalén, y reconstruyan el templo, porque la profecía lo decía, que él era el hombre encargado de esto. Entonces, uno no puede decir que las cosas se salen de las manos de Dios, sino cada evento que sucede es por un plan de Dios. Y por eso podemos entender que este tiempo de pandemia está dentro del plan de Dios, que esto no es que, ay, ahora qué pasó, que a Dios se le salió esto de las manos y que Dios le tocó acomodarse a estas circunstancias, sino que Él ya sabía cada cosa y nosotros también debemos aprender
a saber de que cada evento que sucede alrededor de nosotros es un evento que Dios tiene planeado y programado, que no es sorpresas para Él, es sorpresas a veces para uno porque uno no anda como pensando ni mirando qué es lo que Dios quiere. Incluso este hombre hizo como el primer edicto de derechos humanos. Históricamente hay un barril hecho en barro cocido en el cual está escrito como el primer edicto de derechos humanos en el mundo. Entonces uno dice, wow, esto no solo aplica a cosas como espirituales, sino algo muy tangible también en este mundo. Entonces, como Juan Carlos venía diciéndoles, este primer capítulo, este primer verso que habla en Esdras, nos está mostrando Dios cómo actúa en la historia. Y no tiene que ser simplemente para la historia de los creyentes o de los hijos de Dios, sino que Dios es un Dios soberano. Su autoridad, su decisión de hacer las cosas están sobre reinos, sobre tiempos, sobre personas, o sea, trasciende el tiempo, trasciende los lugares, trasciende las épocas, trasciende las personas. Y ese es el Dios en el cual nosotros, tú y yo, hemos creído. Entonces, para que aquí nos está diciendo que hay una palabra que él había dado hacía muchos años y se cumplió. Entonces, es lo que queremos en este momento. Hay palabras de promesas, de vida y de esperanza y de autoridad en medio de circunstancias demasiado complicadas. Entonces, necesitamos esperar y buscar y mirar cómo es que vamos a edificar esa vida espiritual, porque esa vida es la que va a trascender del tiempo, el lugar y el espacio. Y podemos ver que si nosotros, así no seamos creyentes, pero nos acercamos a Dios, Él va a revelar cuál es el plan para su vida, para la vida de nosotros. Entonces, sí es poder. Y a veces si nosotros como creyentes sí debemos estar más animados en decir, voy a buscar, voy a leer, voy a buscar en su palabra cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. A veces como que andamos como a la aventura, a lo que salga, al día a día, pero hay un plan que está incluso desde antes de la fundación del mundo, que incluso en el libro de los Salmos, en el 139 está diciendo que todas esas cosas están escritas allí de lo que va a ser nuestra vida. Y entonces sí te animo para que descubras, aunque digas, ay, pero ya ha pasado tanto tiempo, pero que descubras cuál es el plan y el propósito que Dios tiene contigo en este tiempo, en este mundo, ahora, en tu familia, en esta nación, porque no estamos aquí solo por estar, por pasar los días, sino que sí hay un plan y un propósito, así como Ciro encontró, y él no era un creyente, y por la voluntad de Dios, uno diría, y por coincidencia encontró ese libro y encontró su nombre ahí escrito de que él iba a ser el que le iba a liberar a su pueblo y que iba a animarlos a la reconstrucción de ese templo. Y eso es un mensaje a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que reconstruir nuestro templo, donde vamos a ponernos allí como esa ofrenda a Dios. Entonces, te invitamos, y nuestra invitación esta semana es que, muy expectante, vas a encontrar quizás tu nombre escrito. Vas a encontrar que tu vida tiene un propósito. ¿Y en qué? En venir en un instante de la historia a reconstruir la vida espiritual, tu vida interior. Y no solo la tuya, sino también la de las personas que están a tu alrededor. Bienvenidos a este nuevo comienzo de Esdras y que el Señor te bendiga. Nos veremos pronto, si Dios lo quiere, pero vamos a continuar estudiando este libro de Esdras. Y sí, ahí está hablando de que nosotros somos ese remanente. Y tú eres ese remanente. Tú estás con un plan y un propósito. Y Dios va a proveer todas las cosas, así como a esta gente les dio la provisión. De gente que ni siquiera los conocía, les dio provisión.
y nosotros sabemos de que estamos en este tiempo con ese plan. Entonces, que este año sea un plan tuyo de decir, yo sí quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene conmigo en este mundo, cuál es el propósito en mi familia, en mi trabajo. Realmente, bueno, ¿para qué estamos aquí? Y sí, entonces a eso los estamos invitando, que podamos vivir esa espiritualidad en todas las áreas y poder caminar en el día a día. Dios les bendiga y en el nombre de Cristo Jesús pido que el Espíritu Santo te llene y te dé discernimiento para empezar a construir tu vida espiritual. Que el Señor les bendiga.